Hola, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, amados hijos, amados siervos de Dios, aquí en el país y en otras partes del mundo. Qué gusto poder participar de este momento tan especial. Este es un momento con Dios. Estos son momentos históricos, críticos, y es el tiempo preciso para este proyecto diagonal proceso Fuego del Cielo. Y voy a hablar hoy acerca de que urge una revolución de avivamiento. Urge una revolución de avivamiento con discipulado o a través de discipulado. Fíjense, Jesús vino por primera vez a este mundo en un momento de la historia de gran necesidad y oportunidad. Había caos, desesperanza, dolor, confusión, pero al mismo tiempo había un nuevo sistema de caminos romanos que facilitaba el ir de un lugar a otro. Al mismo tiempo, un idioma que comenzaba a unir y facilitar la comunicación en el mundo de entonces. Hoy vivimos un momento de gran división. Constantemente estamos viendo aquí en Michoacán y en todo este país, estamos viendo violencia que ha aumentado en un 60% durante esta pandemia, violencia familiar, violencia sexual, gran división ahorita, gran inestabilidad con las elecciones próximas, una inseguridad, un caos, un dolor, una confusión, pero al mismo tiempo un mundo virtual que facilita la comunicación global de una manera soñada. Y fíjense, un ejemplo, la iglesia Más Vida que pastorea nuestro hijo Andrés, se multiplicó 5 veces durante este último año de pandemia, de dolor, de muerte. Y eran miles de personas antes de la pandemia. El quebrantamiento ha dado luz a una nueva iglesia, una iglesia híbrida, presencial local y virtual global. Y el mensaje es el mismo, pero la presentación y la oportunidad es otra. El texto es el mismo, pero el contexto es otro. Permítanme leerles un par de escrituras. Si le pudiera poner un título a este mensaje, sería El avivamiento de Jesús y su evangelismo discipulador. El avivamiento de Jesús y su evangelismo discipulador. Les leo la escritura en Mateo 28, 19 y 20. Así dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero la gran comisión no es esa parte nada más. La otra parte está en Lucas 24. Y dice así, Lucas 24, 46 al 49. Fíjate, Jesús no nos dijo que fuéramos a predicar a todo el mundo y a hacer discípulos a todas las naciones. No, nos dijo que lo hiciéramos de cierta forma. Y aquí dice, y les dijo, Lucas 24, 46, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros. No se vayan todavía, no discipulen a las naciones todavía.
Van a hacer esto, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿cuál fue el avivamiento más grande de toda la historia? Pues fue el avivamiento y despertamiento espiritual que trajo Jesús al mundo hace más de 2000 años. Este despertamiento espiritual se ha mantenido y se ha extendido a través de un evangelismo discipulador. Evangelismo discipulador. Fíjate, estoy hablando de dos cosas, del qué y del cómo. El qué es el avivamiento o despertamiento espiritual. El cómo es el evangelismo discipulador. Fíjate muy bien, esto es algo que Dios me ha estado mostrando y es algo que urge. Después de 50 años de predicar el evangelio aquí en México y en otras naciones, Dios me está mostrando que este mensaje urge. Despertamiento espiritual con discipulado, evangelismo discipulador. Este avivamiento de Jesús, les digo que fue el más grande, fue el más puro, el más radical, el más revolucionario, el más efectivo, el más transformador y el de mayor alcance mayor alcance que todos los anteriores a él y todos después de él. Así es que podemos hablar de el avivamiento de Gales a principios del siglo XX. Podemos hablar de el avivamiento de Seúl, Corea. Podemos hablar de muchos avivamientos, el de Carlos Fini. Podemos hablar de avivamientos que han transformado el país de Colombia y otras partes del mundo, pero ninguno, ni antes ni después de Jesús, como lo que yo llamo el avivamiento de Jesús. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué fue el más grande? Por sus logros, por sus resultados. Fíjate, la historia cronológica de la humanidad se ha dividido en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Fíjate qué impacto de ese avivamiento. Se han escrito más libros acerca de Jesús, el Cristo, que de cualquier otra persona en toda la historia. Qué avivamiento singular, transformador. Se han inspirado y producido más películas de Jesús el Cristo y con base en sus enseñanzas que de cualquier otra persona. Nadie ha transformado a más vidas en este mundo que Jesús y su evangelio. Ningún otro movimiento de avivamiento en la historia ha durado más de 2000 años, solo el avivamiento de Jesús. Pero quiero que vean una secuencia en ese avivamiento. ¿Qué es lo que estuvo detrás de? ¿Y qué es lo que estuvo durante los 3 años de ministerio de Jesús? ¿Y qué es lo que ha continuado por más de 2000 años? Pero antes de explicarles esa secuencia que yo veo en las escrituras, recuerdo una prédica de Rick Warren que él habló de 5 pasos de avivamiento. Dijo que el primero es avivamiento personal. Tiene que haber un avivamiento personal primero, en una persona. Algo parecido a lo que Moisés tuvo con Dios. Algo parecido a lo que Saulo, después Pablo, tuvo con Jesús en el camino a Damasco. Algo parecido al encuentro con Dios que yo tuve a los 16 años en Seattle, Washington. Algo parecido al encuentro que tú tuviste con Dios que totalmente cambió, le dio un giro total a tu vida. Entonces, avivamiento personal. Número 2, avivamiento grupal. Y dice Rick Warren, después se puede convertir en un avivamiento misional, que sea nuestra misión, un despertar espiritual. Y después se convierte en un avivamiento estructural. Fíjense, y finalmente el quinto nivel es un avivamiento cultural, cambia la cultura. Y no estoy hablando de un evento, estoy hablando de un evento y proceso. Estoy hablando de el poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas todos los días. Ahora vean conmigo rápido la secuencia en la Biblia. Fíjense bien en estas 3 cosas que voy a compartir. Personas llenas del Espíritu Santo
profetizaron y oraron por la venida del Mesías, del Cristo, y de lo que fue el avivamiento más grande. Personas, individuos, llenos del Espíritu de Dios, profetizaron y oraron por la venida del Mesías. Y así tiene que ser hoy en día, y está sucediendo así también. Otra, José y María, los padres de Jesús, eran personas de fe y con una formación espiritual. Fíjate bien, personas de fe, pero con una formación espiritual, por lo que estaban preparados para recibir mensajes de Dios a través de ángeles. ¿Ok? Y la siguiente, Jesús fue preparado en casa por sus padres y por el Espíritu de Dios durante 30 años para trabajar solo 3 años. Estoy hablando del avivamiento más grande. Estoy hablando del avivamiento de Jesús. Estoy hablando de un evangelismo discipulador. Estoy hablando de que comienza con una persona, después es grupal y tiene su secuencia, tiene su crecimiento y tiene un alcance como el que nosotros deseamos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en estos tiempos tan críticos, tan contrarios a la palabra y a los propósitos de Dios. Pero entonces Jesús fue preparado 30 años para trabajar 3. Nosotros le hacemos al revés. Queremos prepararnos 3 años para trabajar 30. Y tenemos que cambiar esa mentalidad. Estamos hablando de avivamiento a través de mentoreo, de formación, de discipulado. Pero fíjate, en esos 3 años de ministerio de Jesús, él se enfocó en 2 cosas principalmente. Lo he pensado, lo he meditado, he estudiado muchas veces. Número 1, su relación con su Padre Celestial a través de la oración y la dependencia total. Estamos hablando del avivamiento de Jesús. Él se enfocó en 2 cosas, en 30 años de preparación y en el ministerio, fíjate, su relación personal con su Padre a través de oración y dependencia total. Tremendo. Y la segunda cosa, Jesús se enfocó en 3 años en 2 cosas, su relación con su Padre, y número 2, el mentoreo y formación de 12 hombres claves llamados discípulos. Mentoreo y formación de 12 hombres. Esto es lo que yo llamo el avivamiento de Jesús, porque fue la causa de una explosión de un evangelismo discipulador que transformó al mundo y continúa transformándolo después de 2000 años. Fíjense, comenzó con 12 hombres. Hoy en día alrededor del mundo hay más de 2,000 millones, no 2 millones, no 200 millones, 2,000 millones de seguidores de Cristo Jesús, de cristianos alrededor del mundo. Y eso es sin contar todos los que vivieron y murieron a lo largo de los últimos 2000 años. Díganme ustedes si ha habido un avivamiento más grande. Entonces el que tenemos que conocer e imitar es el avivamiento de Jesucristo. Es uno de despertamiento espiritual, de oración, de dependencia total del Padre. Y eso nos lleva a un discipulado enfocado a levantar líderes. Mi suegro le dio un consejo a mi esposa Marla cuando ella le dijo que ella iba a dedicarse a ser misionera. Yo la conocí en el Instituto Bíblico. Yo fui hijo de misioneros en Uruapan, Michoacán, y fui a estudiar al Instituto de Nueva York, Bíblico en Lima, y conocí a mi esposa. Y cuando ella se convirtió en el avivamiento de Jesús, el movimiento tremendo de los 60s y 70s en Estados Unidos, pues se convierte y ella va al instituto. Ahí conozco a mi esposa, y cuando ella decidió estudiar la Biblia y servir a Dios y ser misionera, su papá no quería. Ella tenía becas para las mejores universidades allá en Nueva York, y él le dijo, bueno, si esa es tu decisión, nada más te doy un solo consejo: multiplícate. Un solo consejo: reprodúcete en otros, porque él veía su inteligencia, su capacidad de ella, y su consejo fue muy acertado. Pero miren ahora cómo estamos.
en este momento post-pandemia de la historia. Urge que conozcamos el avivamiento de Jesús, uno de dependencia total del Padre y uno donde nos estamos multiplicando a través de otros, un mentoreo, una formación, un discipulado, una revolución, yo digo revolución de avivamiento y de discipulado, revolución de avivamiento y discipulado. Bueno, la Iglesia Más Vida, ya les mencioné, en esta pandemia se ha multiplicado, se ha convertido en una iglesia ya no presencial nada más y local nada más, sino virtual y global. Y miren, después de predicar el evangelio, les dije al principio que yo he visto en este medio siglo una gran necesidad y debilidad en prácticamente todas las iglesias, y es en el área del mentoreo personal. En otras palabras, no estamos siguiendo el ejemplo y las instrucciones de Jesús, cuando se enfocó en discipular a 12 hombres y cuando nos dijo, así como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Pero tengo buenas noticias, Para suplir esta necesidad, el precioso Espíritu Santo de Dios está trabajando. Para suplir esta necesidad, el precioso Espíritu Santo de Dios está trabajando hoy. Está instigando una revolución espiritual. Una revolución, escucha, que sacuda todo lo que puede ser sacudido. Casi diario estoy hablando con pastores, estoy hablando con personas y la iglesia está siendo sacudida. Los siervos de Dios están siendo sacudidos como nunca. Estoy hablando de que el Espíritu Santo nos está interviniendo. Nos está ayudando. El Espíritu Santo no quiere llenar primero nuestras iglesias, quiere llenar primero nuestros corazones. Y el Espíritu Santo no está interesado en que juguemos a la iglesia y en que sigamos el status quo y en que sigamos haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Estamos tocando fondo, estamos conociendo un quebrantamiento, estamos siendo sacudidos. El Espíritu de Dios nos está ayudando a agotar nuestros recursos y aprender a depender de Él. Está muy claro lo que está sucediendo, pero tienes que ver más allá de tu problema. Tienes que ver el panorama grande, el corazón de Dios, el propósito de Dios por encima de tus problemas presentes. Hay pastores que ahorita están sirviendo a Dios con muchísimas luchas, mucho quebrantamiento, pero necesitan ver que es la fidelidad de Dios a través de su Santo Espíritu, enseñándonos a depender de Él, enseñándonos a dejar que Él sacuda todo lo que tiene que ser sacudido para que nosotros podamos resurgir y levantarnos y despertar y comenzar a seguir el ejemplo del avivamiento de Jesús, de la formación y el mentoreo cercano personal de discípulos, personas que no nada más prediquen un día y que levanten en alto el evangelio y al otro día cometan errores y pecados que destruyen todo lo que edificaron durante muchos años. Estamos en una revolución que causa un profundo quebrantamiento. Estamos agotando nuestros recursos. Este es un avivamiento del Espíritu de Dios. Es como fuego que purifica la escoria, que quema la madera, heno y hojarasca, que hace que solo queden oro, plata y piedras preciosas. Es la palabra de Dios. Cortante, filosa, que viene y separa el espíritu de la carne, separa nuestras verdaderas intenciones de los propósitos altos de Dios que sean formados en nosotros. Esta es una revolución de avivamiento a través de quebrantamiento. Como dice en Juan 12:20 al 28, ahí Jesús está en la fiesta en Jerusalén y vienen unos griegos buscándole y vienen y le dicen que quieren ver a Jesús, y el discípulo viene con Jesús y le dice, mira, aquí te buscan estos griegos, y obviamente así como pues para que se impresionen, se impacten, vean tu grandeza, tus milagros, algo así, ¿no? Pero Jesús no habla de avivamiento y milagros, vengan a ver otro gran milagro. Jesús contesta esa petición, querían conocerle, querían verle, y la respuesta de Jesús fue esta:
Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Su respuesta fue: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y habló de que él estaba a punto de morir y dar su vida. Un avivamiento a través de quebrantamiento, una explosión de evangelismo a través de un momento de mucho dolor. ¿Qué pide el Espíritu de Dios hoy a todos nosotros, sus hijos muy amados, sus siervos muy amados? ¿Qué nos está pidiendo? Yo lo veo con mucha claridad. Buscar el rostro de Dios. Y número 2, buscar a nuestros mentores y a nuestros discípulos. Buscar ser ayudados, mentoreados, tener a alguien con quien hablar, recibir, ser enseñables, ser humildes, ser corregibles. Y por otro lado, enfocarnos en una tarea de hacer que el avivamiento de Jesús se personalice, se profundice en los corazones de otros, buscar el rostro de Dios, depender de Papá Dios en todo, y luego conectarnos los unos con los otros como nunca lo habíamos hecho, buscar el rostro de Dios y buscar a nuestros mentores, y eso nos lleva a ser capacitados y calificados para mentorear y discipular a otros. Quiero terminar con una historia y después una oración especial. Nuestro pastor, Paulo Johansen, ha sido nuestro pastor por 50 años. Desde 1971 yo lo conocí en Nueva York. Doy gracias a Dios por su vida. Lo honro. Él sigue muy fuerte, ya arriba de 85 años de edad, pero sigue con una revelación fresca y una unción fresca. Y hace como una semana, él me mandó un video de 3 minutos que tocó mi corazón y se los quiero compartir, porque en estos tiempos de dolor y quebrantamiento tenemos que ver más allá, tenemos que ver más arriba. Y nuestro problema lo tenemos que conocer, pero lo que tenemos que hacer es verlo en proporción y en contraste a la grandeza de Dios. Bueno, este fue el video que nos mandó un predicador morenito hablando de que un papá con un niño de 5 o 6 años de edad, un niño pequeñito, de repente recibe de su papá una pregunta que lo sacude. El niño le dice: papá, te quiero hacer una pregunta. Papá, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Y el papá levanta la cabeza así como: ¿y ahora qué le voy a de pensando en, wow, qué pregunta, ¿no? Ya ven cómo los hijos nos hacen preguntas a veces, los pequeños y los grandes también. Pero al levantar la cabeza vio un avión muy alto, muy arriba en las alturas, pasando por encima de ellos. Vio el avión y rápido se le ocurre algo y le dice a su hijo: mira para arriba, ¿qué ves? ¿Qué ves allá? No, pues un avión. ¿Y sí lo ves? Sí lo veo. ¿Y de qué tamaño lo ves? No, está bien chiquito, papá, está bien pequeñito el avión. Y su papá le dice a su hijo: súbete al carro. Y no lejos de ellos estaba un aeropuerto grande en su ciudad. Entonces el papá lleva al niño al aeropuerto, lo acerca lo más posible a un avión enorme de un vuelo internacional, un avión, mega avión de los más grandes. Se acerca lo más posible y le dice a su hijo: ¿ves este avión? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan grande lo ves? ¿De qué tamaño lo ves? Y el niño lo ve y dice: papá, está grandísimo, está enorme. Y yo lo vi pequeñito en el cielo, pero aquí lo veo enorme. Y su papá le contesta: así es con Dios. Si tú lo ves de lejos, lo ves pequeño. Pero si tú te acercas y lo ves lo más cerca posible, tú ves su grandeza real. Tú ves su grandeza verdadera. Y conforme más te acercas, más grande lo ves. Y le dijo: tú tienes que ver a Dios por encima de tus problemas. Tus problemas necesitas verlos pequeñitos al lado de Dios y necesitas conocer la grandeza de Dios. Y así les digo a todos ustedes,
Amados hijos de Dios, amados siervos de Dios, en estos tiempos de turbulencia, de tormenta, de asesinatos de candidatos, en estos tiempos de pleitos y de una revolución tremenda que se está de alguna forma provocando, pero en el sentido muy negativo, el Espíritu de Dios al mismo tiempo está trabajando. Él nos ama, Él nos ve con gran compasión y Él está moviendo las cosas y sacudiendo nuestras vidas, nuestras iglesias. Y tenemos que ver la grandeza de Dios por encima de los problemas que estamos viviendo en México y en otras naciones en estos tiempos post pandemia tan complicados. Déjame orar contigo. Precioso Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo pido que estas dos palabras queden grabadas en nuestros corazones: avivamiento y discipulado. El avivamiento de Jesús y un discipulado que traiga una explosión de evangelismo, pero evangelismo sólido, duradero. Yo pido que hables a cada vida. Anima, Dios, levanta a los que están siendo afectados y están doliéndose con tanto dolor en estos momentos. Yo pido que vengas y los abraces y que ellos vean por encima de su dolor, de su pérdida de seres amados y de tiempos de enfermedad y en que sus iglesias han sido afectadas, que vean tu grandeza, Dios. Y yo pido avivamiento de Jesús entre nosotros hoy, en estos días, en estos momentos precisos. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho.